continuidad y calidad. Eso es el modelo CETIS Flex 360. Una forma de aprender ante la nueva normalidad, salvaguardando la salud de nuestros estudiantes, académicos y colaboradores. Un proceso educativo que combina diversas modalidades de clases ante los diversos escenarios posibles. Un modelo que se centra en el estudiante y su aprendizaje. ¿Cómo lo aseguramos? Con la capacitación docente y la disponibilidad de diversos recursos académicos de apoyo en línea y presenciales. Y claro, con la calidad que tú ya conoces. Modelo CETIS Flex 360. Sigamos juntos adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta sesión, a este panel denominado El rol del docente ante el modelo CETIS Flex 360. Es un honor estar aquí transmitiendo para compartir algunas ideas que son importantes, ya que estaremos viviendo en CETIS Universidad un proceso que es diferente y que nos llevará progresivamente a una condición de mayor normalidad. Mi nombre es Francisco Vélez Torres, soy director del Colegio de Administración y Negocios y me complace fungir como moderador de este panel y presentar a ustedes a nuestros dos invitados, compañeros y amigos panelistas. Quiero presentarles a la doctora María del Carmen Echeverría del Valle. Ella es directora académica de CETIS Universidad Campus Mexicali. Buenos días. También nos acompaña el doctor José Luis Bonilla Esquivel, director del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades del Sistema CETIS Universidad. Buenos días para todos, es un gusto estar aquí. Muchas gracias, José Luis, y muchas gracias, Cusi, como te conocemos y te decimos desde hace muchos años. Cusi y José Luis Bonilla nos acompañan en este panel, el cual contiene varias etapas. En una primera etapa vamos a explicar el contexto general del modelo Flex 360. Enseguida hablaremos del perfil del docente, el rol y el papel del docente, y lo estaremos haciendo a través de algunas preguntas que ya tenemos preparadas y que se nos han hecho a lo largo de diferentes reuniones con una enorme diversidad de públicos. Hacia el final de esta sesión estaremos atendiendo las preguntas que nuestro público pueda tener. Les invitamos a que hagan sus preguntas a través de el chat de Facebook. A través del chat podrán hacer las preguntas y nuestro equipo nos las hará llegar y trataremos de responder la mayor cantidad posible. Y así es como concluiremos ya con un cierre y unos comentarios finales de parte de su servidor y de nuestros compañeros panelistas. Primeramente, quisiera comentar cuáles son las características en las cuales estamos viviendo. Estamos ante una contingencia que no tiene precedentes, al menos en los últimos 100 años, en cuanto a su alcance e impacto. Estamos en esta situación que nos llevó a mediados del mes de marzo a poner en marcha un plan de continuidad para asegurar que el semestre concluyera adecuadamente, y así es como ocurrió. Enseguida, estamos como institución poniendo en operación una etapa, un modelo que nos permite lograr tener éxito en esta etapa que le denominamos etapa de transición. Es una etapa de transición hacia lo que sería la normalidad o la nueva normalidad. Por lo menos durante lo que resta de este año 2020, nosotros visualizamos que estaremos en la etapa de transición y para ello se diseñó y se está poniendo en operación el modelo CETIS Flex 360. Quiero subrayar que este modelo CETIS Flex 360 no sustituye a nuestro modelo educativo institucional. Nuestro modelo educativo institucional
es el pilar de la educación en CETIS Universidad. Están allí nuestros principios filosóficos, nuestros principios pedagógicos y los elementos distintivos de la educación. Eso permanece en el tiempo. El modelo Flex 360 lo que hace es darnos las condiciones y las herramientas para continuar el proceso educativo. Este proceso educativo y este proceso de servicio académico, y así lo estaremos haciendo. Quiero finalizar nada más señalando que este modelo Flex 360 contempla la educación virtual, la educación presencial y el formato híbrido que corresponde a la educación virtual y la educación presencial al mismo tiempo. En un inicio es evidente, de acuerdo con las condiciones del semáforo, que iniciaremos de modo virtual, pero progresivamente a lo largo del semestre o en su caso de los trimestres para posgrado, estaremos en un proceso donde iremos hacia una mayor presencialidad, pero de manera progresiva. Y mientras no tengamos la presencialidad al 100%, habrán de coexistir las dos formas, la virtual y la presencial al mismo tiempo. Y de eso es lo que vamos a hablar, y allí el rol del docente es fundamental. Por cierto, nuestro equipo de profesores ha estado siendo capacitado adecuadamente precisamente para insertarse exitosamente en este proceso, y es allí donde quisiera preguntarte, Cusi, que nos des una opinión y un panorama de quién es el docente. ¿Quién es el docente CETIS? Muy buenos días, tengan todos. Me voy a enfocar primeramente al profesor de media superior, donde en CETIS atendemos a más de 2.300 alumnos por un equipo de más de 300 profesores que tenían todavía con una enorme firmeza, tienen con una enorme firmeza su vocación de docente. Y como comentaba Francisco, en este momento de incertidumbre y de etapa de transiciones que nos tiene a todos un poco preocupados, pero en CETIS definitivamente ocupados. Desde un primer momento, los profesores, igual que todos los alumnos y las familias, pues nos fuimos a nuestras casas y nos reinventamos en cuestión de 72 horas. Ya nos habíamos ido a distancia, el profesor de media superior y los alumnos de todas las prepas. Tenemos la fortuna de manejar distintas plataformas, pero sobre todo la plataforma Blackboard. Pero no era lo mismo para el profesor tener como herramienta, como complemento del proceso de enseñanza a una plataforma como Blackboard, de tenernos que ir completamente a distancia y dejar de tener presencialmente, de poder estar en ese cara a cara, de estar en el mismo espacio, los alumnos y profesores, y pues habernos tenido que ir todos a casa. El profesor de preparatoria tiene esta característica muy marcada de tener una relación muy personal con sus alumnos, sobre todo por la edad que tienen los alumnos que ingresan a las preparatorias CETIS, que va desde los 14 años y termina la preparatoria entre los 17, 18 años, y esta época también de las características del adolescente nos lleva como profesores también a trabajar muy de cerca con los papás. Entonces, todo este momento de marzo a la fecha nos ha dado la oportunidad de aprender una nueva forma de estar cerca, tanto de alumnos como de los padres de familia. Muchas gracias, Cusi. José Luis, quisiera preguntarte, ¿quién es este nuevo docente? Mencionaba Cusi que el profesor y nuestro equipo, nuestra institución como tal, nos reinventamos en 72 horas. Entonces, habla ella de un docente que se adapta al cambio. Ante este cambio, José Luis, ¿quién es el nuevo docente? Sí, mira, escuchaba lo que comentaba ahorita la doctora Echeverría, Cusi,
que hace mención de lo que tiene que ver con el profesor en la preparatoria, ¿no? Y entonces ella señala cómo ese profesor tiene que estar más con el estudiante, ¿no? Y en ese sentido es un profesor, diría yo, que forma bastante, ¿no? Tiene que estar bastante centrado en la formación. El profesor de profesional y el del posgrado coloca un mayor énfasis en la información, pero que no descuidará la formación o no deberá de descuidar la formación. Y eso, ligado a la pregunta que tú haces, se vuelve doblemente importante, ¿no? Es un profesor que tiene que incorporar algunos recursos, algunos que medianamente conocía, pero que ahora los tiene que incorporar para mediar el proceso de aprendizaje, ¿no? Ese creo que es el profesor que se ha reinventado. Sostengo que muchos de nosotros, muchos de los profesores, conocíamos las herramientas básicas, ¿no? Conocíamos la computadora, usábamos o teníamos nuestro celular, lo utilizábamos para algunas cosas, y entonces nosotros tuvimos que aprenderle un poco más al asunto de cómo sacamos provecho de estos recursos tecnológicos para que los estudiantes aprendan, ¿no? Que ahora, también señalaría algo en este sentido por parte del estudiante. El estudiante ha tenido también que sacarle ese provecho, ¿no? Pero la responsabilidad primera está en el profesor. Si el profesor no optimiza estos recursos tecnológicos, entonces se va a quedar un tanto a medias, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Y aquí quisiera preguntarte, Cusi, menciona José Luis la importancia de la misión formadora de nuestros profesores y cómo su responsabilidad fundamental es mediar el proceso de aprendizaje. Pero en estos momentos, sin duda hay ansiedad. Yo quisiera preguntarte, ¿qué puede esperar el docente de CETIS Universidad en estos momentos? ¿Qué puede esperar el docente de su institución? Y también, ¿qué puede esperar inclusive de sus alumnos? ¿Y qué puede esperar de sí mismo? Adelante. Sí, Francisco, yo creo que una de las grandes virtudes o una forma de ser de CETIS es siempre esa institución que acoge, que acompaña, que fortalece, que está pendiente de toda su comunidad. Y la comunidad CETIS, pues, ¿para qué profesores si no hubieran alumnos? ¿Y para qué alumnos si no hubieran este gran equipo de profesores? El profesor CETIS siempre se ha visto apoyado, acompañado, apoyado enormemente por la institución. Cuando en estos momentos de incertidumbre que, como tú dices, tienes estos sentimientos de ansiedad, de enojo, de miedo, pues alguna profesora de profesional decía que somos profesores de palenque, somos profesores que nos gusta el aula, nos gusta el espacio, nos gusta el tiempo de convivencia, pues esta lejanía nos hizo caer en la cuenta de que sin este gran plataforma que nos da la institución de decirnos, sí, señores, pareciera que estamos en una arena movediza, pero aquí estamos firmes, párense en su institución y sírvanle a la formación de todos estos jóvenes que han confiado, jóvenes y papás que han confiado en nosotros. Eso para los profesores fue una gran seguridad dentro de este panorama de incertidumbre, de confusión, pues el saber que teníamos el respaldo institucional fue de mucho apoyo. O sea, no faltó el momento de la tecnología, el cómo le hago, toda esta cuestión del Zoom, de las licencias, siempre estuvieron ahí la institución para apoyar al profesor. Y esto pues se agradece, ¿no? Gracias, Cusi. Y esto que comentas es plenamente consistente con las medidas que está tomando nuestra institución precisamente para preparar al equipo de profesores ante esta circunstancia nueva que estamos viviendo. Nuestros profesores van a ser capacitados en diseño instruccional, en estrategias de evaluación del aprendizaje,
en uso de recursos tecnológicos para el aprendizaje. Por supuesto, esto es algo que siempre se ha dado, constantemente nuestra institución los capacita, pero en esta ocasión, de una manera específicamente orientada al modelo Flex 360, nuestros docentes serán capacitados en este tipo de herramientas, recibiendo todo el respaldo de nuestra institución. Y ante estas nuevas circunstancias a las que nos enfrentaremos todos los que somos profesores, José Luis, quisiera preguntarte, ¿cómo visualizas tú que será el trabajo en la modalidad híbrida? ¿Cómo se vivirá la planeación de los cursos en este modelo? Mira, creo que hay una parte que hay que reconocer. Nos arrojaron a esta alberca y tuvimos que nadar. Algunos lo hicieron de mejor manera, algunos tenían más herramientas, otros tenían menos, pero más o menos hemos salido a flote. Quizá algunos se nos ha ahogado, quizá, como es normal, como es entendible, ¿no? Pero ahorita el intersemestre nos ha dado la oportunidad de primero concientizar a todo nuestro profesorado en función de esto que tú has señalado, ¿no? De lo que tenemos que hacer, de cómo es esta situación y de cómo podemos sacarle una mayor ventaja a los recursos. Vamos, el riesgo que podemos correr es que volvamos nuestras sesiones de Zoom en conferencias. Y lo que yo suelo pensar y decir es que los hombres, en muchas de las ocasiones, ahorita voy a hablar de una cosa de género, los hombres solemos poner el fútbol, aunque el partido no nos interese, y en muchas de las ocasiones sabemos que es con la conciencia de descansar un poco, dormirnos, ¿no? Entonces, vamos, para eso prendemos la televisión. Y entonces el riesgo que corre el profesor cuando vuelve sus clases en conferencias, pues es que los alumnos se fuguen, se vayan, ¿no? Espero que no se duerman, ¿no? Pero sí que sean conferencias cansadas, monótonas, aburridas. Y entonces, a la pregunta tuya de cómo visualizo, cómo creo que debe de ser el profesor, tiene que ser un profesor que ponga dinámica, que ejercite, que no puede estar dando conferencias y conferencias, que se la pase hablando. Tiene que reinventar el proceso educativo para que éste produzca aprendizajes. Al final de cuentas, todo docente en cualquiera de las modalidades, sea en la presencial, sea en la híbrida, sea en la virtual sincrónica, lo que tiene que lograr son aprendizajes. Y entonces tendremos que hacer todo aquello que sea posible para transformar ese proceso siempre en la búsqueda de esos aprendizajes y en función mucho de los objetivos que nuestra clase, nuestra materia tenga bien ubicados, ¿no? Desde este punto de vista, es un profesor que tiene que tener muy claro cuál es la meta. Tiene que tenerlo clarísimo, clarísimo. ¿Cuál es la meta? ¿Qué es lo que quiere lograr? Porque en la medida en que tiene muy claro qué es lo que quiere lograr, hará un conjunto de cosas, ¿no? Y lo que no puede hacer o lo que no debe hacer y lo que los estudiantes menos esperan, insisto, es solo conferencias, solo discursos. Y entonces así es como visualizo y como creo que tendría que ser, ¿no? Enorme reto, José Luis, enorme reto el que tenemos los profesores, enorme, ¿se escucha? Sí, gracias. Es un gran reto el que tiene el profesor en todos los ámbitos y por supuesto nuestros profesores en CETIS Universidad, precisamente para buscar que el objetivo se logre. ¿Cuál es el objetivo? El aprendizaje, el lograr que el alumno desarrolle unas ciertas competencias que están asociadas con el curso en particular. Y para ello, nuestro gran temor es que las clases se vuelvan monótonas, se vuelvan solamente conferencias y se pierda la atención del alumno. Quisiera preguntarte, Cusi, si nos puedes dar algunas pinceladas que nos ilustren cómo es que podemos mantener la motivación y el interés de nuestros alumnos en las clases y que se sientan acompañados. Ay, híjole, Francisco, qué pregunta, ¿no? Porque cuando estás en el aula, recorres los pasillos, vas al pizarrón, regresas, los formas en equipo físicamente, se paran, caminan,
O sea, es todo un entorno, todo un contexto totalmente distinto, porque hay mucho movimiento, ¿no? Del profesor, de los alumnos, entran y, bueno, en prepa no salen mucho del salón, pero hay mucho movimiento. Entonces, cuando nos vamos a distancia, lo que menos quieres es estos 50 minutos o esta hora y media de estar todos sentados frente a una pantalla. Es sumamente cansado, tanto para el profesor como para el alumno. Entonces, esto que decía José Luis de ser dinámico, no puedes caer en mi clase, tiene que ser un rato de entretenimiento, pero tiene que ser dinámico y los tengo que mantener interesados, no entretenidos, pero sí interesados a través de distintas dinámicas, ¿no? Pues sí, ahora no puedo recorrer los pasillos, pero lo que sí puedo hacer es tenerlos en pantalla y estarlos moviendo a base de preguntas y a base de ejercicios y de distintas actividades, el que ellos vayan conviviendo a través de una pantalla. Es una realidad virtual, valga la contradicción, la virtualidad se ha vuelto realidad, pero esta es nuestra nueva forma de trabajar. Y como decía José Luis, muchos profesores, pues la primera vez que nos enfrentamos a una pantalla fue así como, ahora que no, hasta trastabillábamos. Pero el alumno fue el que nos fue enseñando, fue el que, oiga, profe, ¿y si hacemos esto? Oiga, profe, ¿y si podemos inventar aquello? Oiga, profe, ¿y si nos movemos de esta manera? Fue una convivencia, en mi experiencia, una convivencia y una enseñanza-aprendizaje muy interesante, porque el alumno sí tenía mucho conocimiento de todas estas herramientas tecnológicas, el teléfono y todo lo que se hace. Sin embargo, a la hora que les dice, esta va a ser una herramienta académica, no solamente social, ahí fue donde ellos tuvieron que aprender algo, pero nosotros, profesores, también tuvimos que acercarnos con ellos a ver cómo hacíamos uso de estas herramientas. Ha sido un aprendizaje para el profesor muy interesante. Bien, aquí vemos cómo ha habido una transición hacia un profesor que domina, aprende y domina a utilizar herramientas que le permiten llevar a cabo su clase adecuadamente en una modalidad virtual, que es lo que ocurrió en la etapa de la continuidad, es decir, lo que vivimos durante marzo, abril, mayo y junio. Pero ahora en la etapa de la transición, en la cual estamos poniendo en operación el modelo Flex 360, vamos a tener un escenario en donde va a haber alumnos presenciales eventualmente, y al mismo tiempo habrá alumnos conectados de manera remota. Quiero preguntarte, José Luis, ¿cómo piensas que podremos lograr armonizar lo que ocurre simultáneamente en el aula y de manera remota? Wow, me haces una pregunta verdaderamente complicada, ¿no? Imaginar ese escenario para mí es algo así como un circo de dos pistas, pero que están funcionando al mismo tiempo, ¿no? O que deberían de funcionar al mismo tiempo. La desventaja de un circo de dos pistas, pues es que a veces volteas a ver a una, luego volteas a ver a otra, y creo que el profesor en este modelo híbrido no puede hacer eso o no puede permitirse eso, porque tan merecen el respeto, el reconocimiento, la atención, el proceso de aprendizaje, los que estén a vía remota por las razones que quieran, por las razones que sean, como el que está en el salón. Y entonces el profesor tendrá que desarrollar estas habilidades que son como de complejidad, como y de complejidad no me refiero a que sea difícil, me refiero a que estarán muchas cosas conviviendo al mismo tiempo, ¿no? Tendrá que tener atención aquí, quizá, y sí habrá que decirlo, tendrá que duplicar el trabajo, porque en algunas ocasiones tendrá que tener material para los que están en físico, pero también material para los que están a distancia, y colocar condiciones de
de interacción entre los que están en el salón como los que están por allá, ¿no? El riesgo que se corre es solamente atender a uno de los dos públicos, ¿no? Ya sea el remoto o sea el presencial, ¿no? Entonces sí es un profesor que le va a implicar un esfuerzo. Ya nos había implicado un esfuerzo la transición, ya nos había implicado todo una complejidad. Tendremos que hacer algunas cosas, tendremos que pensar doble, diría yo, ¿no? No estoy tan seguro que en este asunto del multitask, creo que algunas personas nos llevan una ventaja a otros. Hay algunos que con trabajo nos concentramos en una, ni modo, la tenemos perdida, pero tenemos que trabajar para ello también, ¿no? Gracias, José Luis. Cusi, ¿contaremos con el equipo tecnológico en las aulas necesario para impartir las clases de forma híbrida y lograr todo ese gran reto del que habla José Luis de manejar esos dos escenarios? Sí, Francisco, tenemos, es una ventaja o es el momento se presta para eso. Desde antes de salir para este descanso de verano, estuvimos teniendo varias pruebas pilotos con profesores que la estaban haciendo de alumnos presencialmente en un aula, y otros profesores nos habíamos quedado a distancia para ver esto de cómo dice José Luis, cómo el profesor, siendo el protagonista de estas dos pistas en un circo, cómo tiene que ir manejando una cuestión y la otra, ¿no? Y la tecnología, cámaras, micrófonos, tablets, distintas formas de comunicarnos, las estuvimos haciendo estas pruebas. El modelo Flex 360 va a ser, como dice Francisco y como ha señalado la rectoría, va a ser este momento entre la distancia y la presencialidad. Entonces, este momento va a llegar cuando el semáforo, que todavía no hemos pasado ni al naranja al amarillo, cuando esté en verde, ¿no? Este espacio de tiempo nos está permitiendo no nada más seguir haciendo estas pruebas tecnológicas, sino también buscar el mejor equipo para el profesor y para el alumno, ¿no? Ahora sí que hemos tenido que convenir, a ver, tu alumno, así es el mejor escenario para ti. A ver, profesor, este es el mejor escenario, y es un escenario totalmente desconocido para muchos, ¿no? Por eso este tiempo nos ha dado esa oportunidad de prueba y error o prueba y acierto, y vamos ajustando. Pero cuando llegue el momento de tener que entrar a este modelo híbrido, estaremos preparados como siempre en el CETIS. Muchas gracias, Cusi. Tenemos algunas preguntas que nos hace nuestro público y vamos a ir intercalando por unos minutos más preguntas de las que hemos detectado con otros públicos previamente y preguntas que nos van llegando. Aquí hay una pregunta, entre pregunta y comentario, pero creo que es importante, y aquí lo regreso contigo, Cusi, por favor, por tu experiencia que tienes también con el nivel medio superior, nuestras preparatorias. ¿Qué nos puedes decir acerca del estado emocional del alumno y cuál pudiera ser la responsabilidad o el compromiso del docente para atender en un momento dado o ser sensible ante las necesidades emocionales de sus alumnos? Muy importante, Francisco, porque las casas, cada una de nuestras casas se volvió oficina y se volvió aula. Y esta convivencia en algunos entornos fue complicado. El profesor de repente veía a niños, a jóvenes de preparatoria sentados en la cama, o sentados en la cocina, o sentados en un sillón de la sala. Y no faltaba el alumno decir, pues es que no tengo otro lugar donde sentarme. Está mi papá en el comedor, están mis hermanos en la cocina, los de la primaria, está mi mamá en su otra recámara haciendo, o sea, fue muy complicado. Y acomodarnos, porque el profesor también, o sea, el profesor convirtió su casa en el aula,
con todo lo que estaba pasando en su casa, ¿no? Y veíamos al perro, al gato, al pájaro, al chiquito, al grande, al papá que cruzaba por atrás. El estado emocional de todos tuvo que irse asumiendo, entendiendo y trabajando en él. Veíamos caras de alumnos que tú no sabías si estaba por el estar tan remoto, por la distancia, está dormido, está triste, está enojado, está preocupado, está ansioso. Y a la hora, muchos profesores lo que tuvimos que hacer es, antes de entrar a la clase de química o a la clase de historia o a la clase de desarrollo humano, es cómo están, qué les preocupa. Este momento de plática. Oye, ¿se te está acabando la hora de la química? Sí, se está acabando, pero era muy importante, nos es muy importante establecer este ambiente de platiquemos, porque todos estamos preocupados, ansiosos. Yo creo que esa etapa, Francisco, ya el peor momento ya pasó, ¿no? Pero seguimos estando en esta situación de entendernos unos a otros. Gracias, Cusi. Viviremos todos, sin duda, una etapa de enorme presión. Sin embargo, más allá de las presiones que podemos tener, creo que podemos salir adelante, debemos salir adelante y no debemos perder de vista que profesor y alumno están en un proceso de enseñanza-aprendizaje en donde el gran objetivo es lograr que el alumno desarrolle ciertas competencias y eso inevitablemente debe ser medido. Quisiera preguntarte, José Luis, ¿cuáles son las implicaciones que este nuevo modelo Flex 360 tiene para el proceso de evaluación del aprendizaje o de medición del aprendizaje? Fíjate que antes de tratar de responder la pregunta, yo sí retomaría lo que ha señalado Cusi en relación a la parte afectiva y la parte emocional. El proceso educativo, en sentido estricto de la palabra, se finca en la relación humana. Todo proceso educativo tiene su base, tiene su fundamento en la relación humana. Y desde este punto de vista, aunque estemos a distancia, el ser sensibles, que no significa sensibilería, pero el comunicarte con el estudiante, atender al estudiante, el verlo y reconocerlo como persona, el decir estoy contigo sin tener que decirlo, diría yo, a hacerlo sentir, que el estudiante lo perciba, se vuelve básico para poder construir todo el demás proceso de aprendizaje. Que los aprendizajes generalmente que refieren a los contenidos, a los saberes, a lo que queremos que el estudiante demuestre, se fundamenta en lo anterior y solamente así es posible. Si nosotros garantizamos esta base, entonces podemos construir lo demás y entonces poder llegar a los mismos resultados que tendríamos que tener en un curso presencial, sin sacrificar aprendizajes. Y ojo, sí reconociendo que tenemos que ir hacia los aprendizajes esenciales, hacia lo que es realmente, a lo que realmente debe de saber. Si nosotros tenemos un listado, por decir así, de 10 contenidos, nosotros como profesores lo primero que tenemos que hacer es revisar qué es estrictamente lo que mi estudiante debe de saber. Y si eso me lleva a quitar 3 o 4 contenidos y entonces a priorizar todo mi trabajo como docente para que el estudiante llegue a esos mismos resultados, entonces tengo que ajustar mi dinámica y ajustaré también mi dinámica de evaluación, las actividades de evaluación. Lo que tampoco podemos hacer ni debemos hacer los profesores es ahorcarnos, ¿no? Porque luego algunos profesores les ha dado por hacer activities, pero el problema de muchas actividades es que luego no podemos retroalimentar. Y si hay un proceso básico, fundamental para que el estudiante nos muestre qué ha logrado, tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Una evaluación que corresponde a retroalimentación y que corresponde a mejora. Y al final de cuentas el estudiante es algo que valora tremendamente, pero es algo en lo cual los profesores, teniendo claro, insisto, los contenidos, tenemos que dedicar bastante tiempo, bastante compromiso, ¿no? Diría yo, una de las cosas centrales a las que hay que atender. Muchas gracias, José Luis.
Otra de las preguntas que por ahí nos hacían algunos públicos, sobre todo los profesores, es acerca del sistema de evaluación del profesorado. La manera en que nosotros evaluamos al profesor, la labor del docente. Quiero aquí mencionar que eso no cambia. El sistema integral de evaluación del profesorado permanece, es un sistema que ha funcionado muy adecuadamente durante muchos años y se ha ido renovando y mejorando cada vez más. Seguramente hay algunas ligeras adecuaciones en los instrumentos, eso sí, para reflejar esta nueva condición, pero el sistema como tal en general permanece. Quería pues comentar eso. Quiero también invitarles al panel que se va a llevar a cabo el martes 21 de julio a las 10 de la mañana sobre el rol del alumno. Allí se van a abordar muchas de las preguntas que aquí se han generado, pero que por razones de tiempo por un lado, pero también por razones de enfoque, no están siendo abordadas por este equipo porque están orientadas al enfoque desde el alumno. El día de hoy estamos hablando del enfoque desde el docente y para ello y para concluir quisiera pedir a cada uno de ustedes, Cusi y José Luis, un comentario de cierre. Adelante, Cusi. Sí, Francisco, gracias. Yo, dirigiéndome particularmente a los jóvenes de preparatoria y a los padres de familia y profesores de preparatoria, agradecerles la confianza. Estamos listos para recibir a todos los de nuevo ingreso. Nos hemos preparado para hacerlos jóvenes CETIS. Los profesores estamos muy pendientes de todo lo que tenemos que transformar para poder tener al joven que apenas ingresa a CETIS para hacerlo inmediatamente que él se sienta CETIS. A los padres de familia, confíen en nosotros profesores, igual que nosotros confiamos en ustedes. Ha sido un ejercicio muy importante de corresponsabilidad entre los tres, profesor, alumno y padre de familia, pero gracias por su confianza en CETIS Universidad. Muchas gracias, Cusi. Adelante, José Luis. Yo me dirigiría un tanto más a los profesores en este momento. Yo lo que diría es lo siguiente. Cualquier propuesta educativa, por muy buena que sea, por muy bien pensada que esté, tendrá su éxito y su fracaso en el aula con el profesor, concretamente con el profesor. Desde este punto de vista, nosotros los profesores tenemos un reto muy importante. Tenemos que ser buenos profesores. Y si me preguntas, ¿quién consideras tú, José Luis Bonilla, que es un buen profesor? Yo te diría, invariablemente, te diría, es aquel que logra que sus estudiantes aprendan. El que hace todo lo posible porque los estudiantes aprendan. Entonces esto nos va a llevar, y ojo, cuando estoy diciendo para que aprendan, también estoy diciendo, un buen profesor no es necesariamente aquel que enseña. Nosotros podemos enseñar, pero el estudiante no aprender. Y no estamos para eso, nosotros estamos para que el estudiante aprenda. Y en este sentido, yo retaría a los profesores, invitaría al reto de ser un buen docente en este sentido, ¿no? Aquel que logra que sus estudiantes aprendan. Muchas gracias a nuestros dos invitados, a la doctora María del Carmen Echeverría del Valle, al doctor José Luis Bonilla Esquivel, por sus participaciones, sus reflexiones, sus comentarios. Creo que esto ha ayudado a ampliar las nociones que tiene nuestro equipo de profesores y también la comunidad en general acerca de este modelo CETIS Flex 360 que estaremos desplegando en esta etapa de transición que nos llevará hacia una normalidad. Quiero decirles que aquí es muy, muy importante y ha quedado subrayado, muy importante la misión educativa que tenemos los profesores de CETIS Universidad. La importancia de lograr que nuestros alumnos reciban una formación integral y de lograr que aprendan y que desarrollen competencias específicas a lo largo de cada uno de los cursos y a lo largo de su preparatoria, de su licenciatura o de su maestría.
Para eso estamos por y para la comunidad. Ese es el espíritu, la misión de CETIS Universidad. Queremos agradecerles a todos, profesores por un lado, pero también la comunidad en general, la confianza que tienen en nuestra institución. Quiero decirles que junto con este modelo Flex 360, no solamente hay trabajo académico, sino además hay trabajo de toda la infraestructura de CETIS Universidad, la infraestructura administrativa, las áreas de apoyo y de soporte que han estado trabajando sin descanso en preparar el camino para recibirles en los campus, para recibirles con todos los elementos de seguridad, de cuidado, de atención que deben ponerse en operación ante esta nueva realidad que estamos viviendo. Tanto las áreas administrativas como las áreas académicas, todas las áreas de apoyo, estamos trabajando para que nuestra misión educativa pueda llevarse a cabo de la manera que siempre se ha hecho, con calidad y centrada en la formación integral de nuestros estudiantes. A todos ustedes les agradecemos mucho la gentileza de su participación y atención a este panel. Muy buenos días. Buenos días.